Muy buenas atletas, runners y amantes del deporte en general. Este no es un video clásico que subo a subir al canal, sino que va a estar más enfocado en lo que se llama hoy un podcast, que es un programa estilo radial, estilo nota, estilo charla. Tengo acá en este caso invitado a mi hermano Facundo, que se va a presentar. Yo soy Facundo. Estamos acá en el espacio donde hacemos gimnasio, rehabilitación, mucha gente que es runner. Y bueno, la idea es hacer una charla enfocada para quién. Como dije al principio, atletas, runners, amantes del deporte en general, puede ser un estudiante de educación física, puede ser un estudiante de kinesiología. Nuestra idea es hablar del deporte, del entrenamiento, desde su punto de vista cómo se realiza una rehabilitación, desde mi punto de vista cómo podemos aportar el entrenamiento. Y charlando con él así espontáneamente nos dimos cuenta que hay un montón de puntos de encuentro entre estas dos disciplinas que hacemos. Entonces bueno, surgió la idea de hacer un proyecto, de hacer un podcast. Como digo, dirigido para todo el mundo que le guste el deporte, todo el mundo que le guste la salud. Y como bueno, vemos seguido que cualquier deportista amateur o de elite se lesiona por lo menos una vez al año, está interesante bajar, como me decía hace un rato, todos esos conocimientos a tierra para el común de la gente que nos escucha. sí, a mí me resulta interesante porque si me lo ponemos a charlar y resultan re interesantes. Sí, qué bueno estos temas, como no los grabé. Claro, y sí, estaría bueno transmitírselo a la gente. Porque a alguno le puede servir, le puede ayudar en su rehabilitación, en su entreno, y me copa transmitírselo a la gente. Bueno, así que bueno, se surgió esta idea, yo tengo acá armado un temario que lo vamos a ir hablando, y bueno, vamos a ir desmitificando algunas cosas y charlando sobre esto que va a estar bastante interesante. Bueno, lo primero, vamos a suponer una persona común, deportista, se lesiona o tiene algún accidente. Yo lo que comúnmente estoy acostumbrado a ver cuando veo un traumatólogo me dice reposo. ¿Vos recomendás el reposo absoluto? Hoy en día se habla mucho más del reposo relativo, que es un reposo, por ejemplo, te hago un ejemplo, te lesionas, te agarra una tendinopatía, un esguince, que es re común, por ejemplo, veo muchos futbolistas, esguince. Reposo. ¿Pero qué significa el reposo? Porque si yo puedo salir a caminar, por ejemplo, ¿para qué me voy a quedar sentado? Si es una actividad aeróbica, aumenta la circulación en la zona lesionada, si no me genera dolor, depende todo del grado de lesión, del tipo de lesión, ¿no? Pero hoy en día es más reposo relativo que un reposo absoluto. El otro día escuchaba una frase de un influencer que sube contenido, la de calistenia, que decía que no entrenar lesionado es una falta de respeto para el resto de músculos restantes. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, ¿te acordás anoche que te pasé un video de una persona con un yeso? No conozco bien el caso en particular, son unos kinesiólogos chilenos que se hacen una banda. Y si no me equivoco, porque después entré a leer un poquito la descripción del video y los comentarios, una fractura que le habían puesto placa, tornillo y demás, y con un tiempo de evolución y demás. Esa persona con el yeso estaba realizando ejercicios de propiocepción, de coordinación con los dedos, ejercicios isométricos también de tracción, porque el yeso era hasta la altura del codo. Hacía ejercicio con el hombro lesionado, una bandita elástica agarrada al Pero yeso. te interrumpo, estamos diciendo que esta persona se lesionó, le pusieron el yeso. ¿A cuánto tiempo de haberse lesionado y poner el yeso estaba haciendo esto? No conozco bien el tiempo de recuperación, porque obviamente no va a ser el primer día que te ponen yeso, porque los procesos para que el hueso vuelva a formar el callo y esté apto de vuelta para soportar cargas, no puede ser desde el primer día. Pero supongamos que, por ejemplo, a la semana, a los 15 días que todavía tiene el yeso, aproximadamente más o menos lo normal, depende del tipo de fractura, es un mes del yeso, ¿no? Depende si es fractura completa, parcial, qué tipo de fractura, pero aproximadamente que a los 15 días estaba con el yeso, haciendo tracciones con una bandita o ejercicios isométricos con la mano, porque no es la zona afectada. Entonces vos decís, hasta en un caso, vos decís fractura, ¿qué pensás? El mes que tengo el yeso, movilidad total, tomando un matecito, y lo peor es que después te sacan el yeso, que tenés recontratrofia la musculatura, fuerza, un tono, y lo peor de todo, la movilidad. Porque ves casos, sobre todo que he visto algunos que me han tocado a mí, de codo, que se pierde muchísimo la movilidad de codo. Y después lo que cuesta recuperarla post-inmovilización es muy difícil y a veces hasta dolorosa, aunque bueno, la idea es que no sea dolorosa la recuperación de la movilización, pero por el tanto tiempo de inmovilización. Entonces por eso hoy en día se habla muchísimo de esto del reposo relativo. Yo mucha gente, me pasa que tengo alumnos que a lo mejor se lesiona el hombro y como le duele hacer un movimiento lo deja de hacer. ¿Y qué pasa? Ese movimiento lo deja de hacer
y con el tiempo terminan perdiendo esa funcionalidad en el movimiento. Entonces, entiendo por lo que me decís que hay que tratar de estimularlo para que ese movimiento no lo deje de hacer porque tiene esa lesión. Sería ese el objetivo, ¿no es cierto? Va a arrancar con dolor, pero bueno, hay que ir viéndose manejando su grado de tolerancia, imagino. Toda capacidad que no se estimula se va perdiendo con el tiempo. Algunas más, con mayor tiempo, con menos o con más facilidad para recuperarla, pero es capacidad que yo no estimulo, capacidad que pierdo, ya sea movilidad, fuerza, aeróbico, y en el caso de, como decís, movilidad de hombro, que es re común. Me duele cuando hago hasta acá, entonces no lo hice más. Y entonces al mes que viene no va a poder hacer ni hasta acá y el hombro lo va a tener acá. Y después se da un caso de un hombro congelado que la persona está hiperrígida y tiene que hacer esto para poder levantar algo. Entonces, sí, toda capacidad que vos dejes de hacer por dolor o lo demás, se pierde. Entonces, por ahí para poner un ejemplo, un caso concreto, esto que estamos hablando, vamos a suponer, me lesioné el hombro, ¿sí? Dijimos reposo relativo, me ponen el yeso, empiezo a caminar, reposo relativo porque sigo caminando y aproximadamente a las 2 semanas podría empezar a meterle, como decía, estos ejercicios de rehabilitación, de fuerza. Perdón, ¿de qué caso me decía? Volvemos a ejemplificar, vamos a decir, todo esto que estuvimos hablando lo pongo un ejemplo en un caso concreto. Estoy yo entrenando, vamos a suponer que juego al rugby, me caigo, me golpeo, me fracturo el hombro. Sigo con reposo relativo, como me decía recién, solo caminar, sigo activo, me pone el yeso en el hombro y a partir de las 2 semanas empiezo a trabajar concretamente eso. ¿Estaríamos de acuerdo más o menos como para hacer un resumen, una síntesis de esto que estuvimos hablando al principio? Sí, obviamente que todo depende de cada caso. Obviamente que no sea cada caso, pero más o menos para ejemplificar lo que nos aparte, hacemos por con la pierna. ejemplo, ese deportista, rugby, se cayó, no hizo nada. Está bien, por ejemplo, sí, pérdida de movilidad y de fuerza de hombro va a tener. Pero ¿y la capacidad aeróbica? Y la capacidad de fuerza, por ejemplo, ¿por qué no voy a Sería como ganar un paso, ¿no es cierto? Porque si vos decís, bueno, me lesiono, hago nada, hago reposo solo un mes, ahora si yo voy ganando en todas las otras áreas, es como que estoy adelantando un paso, digamos. Me sacan el yeso al mes, no perdí fuerza de pierna, seguí trotando, más allá que suponía, por ejemplo, podía trotar. Entonces, que no es que no solo, por ejemplo, perdí eso, pero gané, hasta capaz que estoy mejor aeróbicamente porque hice bicicleta. Claro, mejor lo que no antes no le daba la bola. Porque capaz que le está dando más bola al aeróbico, porque bueno, no puede hacer el rugby, que es tu deporte. Entonces, ¿para qué me voy a quedar en reposo? Y yo siempre le digo a los pacientes que me encanta eso, ya sea personas que no son deportistas, que a veces las lesiones son los puntos de inflexión para después arrancar, si no lo haces, un deporte para mejorar la calidad de vida. Que viene gente sedentaria, una lesión de hombro nada más, lo más común. Sí, eso fue el puntapié inicial para hacer un cambio de vida, después de una disciplina que no conocía. Creo que ahí es muy importante, sobre todo, trabajar la parte psicológica. Pues sabemos que es duro, a lo mejor no podés hacer el deporte que te gusta, sea rugby, como estamos diciendo, sea running, y tener que hacer otra cosa. Pero te va a ayudar, psicológicamente te va a hacer que no te aburras tanto, y cuando vuelvas estés, ya como decimos, adelantando pasos, más preparado. Sí, la verdad, hoy de lo psicológico, de poder dejar de hacer, si sos deportista, dejar de hacer deporte. Y te puede agarrar un bajo de estado de ánimo porque no estás haciendo lo que te gusta. Entonces, esa parte, por ejemplo, de la organización es muy importante. Lo psicológico de la persona, hoy en día, de las cosas muy importantes. Tienen los futbolistas, los rugby, el deporte que sea, cuando te caen, están deprimidos, ansiosos, con miedo. ¿Y por qué no poder desempeñar una actividad física? Que la actividad física siempre mejora el estado de ánimo. Siempre mejor hacer que no hacer, le digo a mis alumnos. Te hace sentir mejor, eso para mí es parte esencial de una rehabilitación, la parte psicológica, de mantenerlo positivo, optimista, obviamente teniendo en cuenta que sí, tengo una lesión y voy a tener que tener paciencia y tener un momento agradable, pero de lo mejor posible, porque si no se viene la rehabilitación y de mala gana, es como, tengo que hacer esto, padecerlo y después cuando vuelva, bueno, ya está, estoy bien. No, se disfruta también. Es algo que todo lo que aprendiste durante esa lesión es algo que podés seguir aplicando en tu pico de temporada. Como no volverte a lesionar por esa misma causa, o bueno, saber reponerte mentalmente, que después te sirve para el deporte. Hablando de eso mental, lo que yo puedo aportar de mi lado, que estamos haciendo, como dije al principio, que soy entrenador, no llegué a ser deportista elite, pero bueno, estuve federado, sigo entrenando, tengo unas marcas más o menos acá en nivel rosarino decentes. Y bueno, lo que puedo aportar en mi caso es que sí, yo me he lesionado varias veces y en cada lesión, bueno, he seguido un protocolo, he hecho ciertas cosas que cuando me he vuelto a lesionar, digo, bueno, me lesioné como si estuviera priorizando una planificación. Digo, bueno, tengo pretemporada, periodo preparatorio específico y periodo competitivo. Vamos a suponer que me lesioné, sí, cambié esa estructura, pero trato de seguir esa misma planificación. Vamos a suponer que me lesioné, bueno, vamos a hacer de cuenta que vengo de un periodo de transición donde estoy descansando, arranco una pretemporada, hago un periodo específico
y vuelvo a competir. Es decir, me trastoca el ciclo que yo venía teniendo, pero al fin y al cabo cuando me lesiono, lo que yo hago, por ejemplo, para aportar sobre esto, es eso, volver a replanificar la pretemporada, decir, bueno, estaba en el punto A, vuelvo al punto -1, listo, me vuelvo a poner el punto 0 y ahí sigo avanzando. Ejemplo, me lesioné, no puedo correr, bueno, bajo el impacto, hago bicicleta, hago el fortalecimiento pertinente y bueno, en unos meses, el tiempo que me lleva, vuelvo a la lesión. Como digo, está diciendo esta parte de lo que es lo psicológico. Veo mucho que a veces mejor lo lleva un deportista de élite que vive de eso que una persona común que es una actividad más en su día a día. Sí, es importante para hacer el deporte, pero a veces se pone más mal, se pone peor una persona amateur que no vive de eso que una persona que ya lo gestiona mejor. Bueno, obviamente el contexto que capaz que el deportista tiene un psicólogo deportivo, un kine, un entrenador con experiencia, entonces lo va a poder abordar mejor que una persona que algunos aprenden entrenador, que capaz que lo básico, ni te digo kinesiólogo, psicólogo, pero entonces no sabe cómo gestionarlo solo. Vos decís, me lesioné y no tengo ni idea de qué pasa en una lesión, me recontra asusto. Lo primero que pienso es... De acuerdo, el conocimiento es la principal fuente de miedo. Otra cosa, que me dio un poco el tema, pero que pasa mucho de los mensajes, hoy en día se habla de efecto placebo, efecto nocebo, se habla un montón. Los mensajes nocebos que se mandan a veces los médicos, en el 90% de los casos viene la gente y me dice, el médico me dijo que no voy a volver a quedar igual, o que no voy a poder volver a hacer el deporte que te guste, ya sea fútbol, running, lo que sea. Y la mayoría de los casos no pasa, casi todo lo que he visto, no sé, que sea una lesión muy grave, vas a poder volver a hacer lo que te gusta, y a veces hasta en las mejores condiciones que antes. Sí, como decíamos antes, el puntapié para que mejores todos esos aspectos que tenías débiles. Esos mensajes son importantísimos, que la gente tenga en cuenta que, no, yo por ejemplo también, hablando de mi caso, he tenido tendinopatía tibial posterior, tendinopatía rotuliana, bastante dolor en la zona lumbar, varias lesiones, y aún así llevo deporte desde que tengo recuerdo y he pasado por varios deportes, running, futsal, fútbol de campo, y hoy en día a veces tengo alguna molestia, por ejemplo, de cuando corría un tendón del tibial posterior. Que es una molestia muy común. Sí, sobre todo en corredores de fondo. Y no me lo pidió, hoy empecé el entrenamiento de calor y no le dio molestia. Y después puedo hacer un entreno normal y una pasada de 50 metros. Ningún problema, y ahora estoy sin molestia, nada. Y que me aparece recurrentemente, a veces capaz cada 15 días, cada un mes, pero leve. Y no me impide ni siquiera modificar mi entreno. Porque a veces sí, capaz que bajo la dosis de la carga, el volumen de intensidad y a veces ni eso. Y no estoy pensando en la lesión. Me molestó la entrevista en calor y después se lo pasé. No estuve pensando, me voy a agarrar, no me voy a agarrar. No, ya está, me olvidé y eso también es importante, tener el foco en la lesión. No estar pensando todo el tiempo, porque a veces, ya yo ni, porque tampoco sé, no me voy a poner a hablar del tema, pero estar pensando, focalizando en el dolor, porque el dolor está mediado por el cerebro, no es solo a veces por los tejidos. Puedo tener una alteración en el tejido y no tener dolor, o no tener una alteración en el tejido y tener dolor, y focalizarme en ese punto en particular es recontra perjudicial para eso. Es como quien dice, a veces te preocupas, tenés el paso pre o ocuparte. Si estás preocupándote, como que estás perdiendo el tiempo. Te ocupás y lo trabajás. Se escucha mucho eso, es decir, el primer paso a rehabilitar o el último a veces es la parte mental de la lesión. Ya pasaste todo el proceso, no tenés dolor y ese último paso mental es la última barrera a romper. Pero yo diría que no. O sea, yo al contrario, trato de que lo vayan elaborando antes, porque pasa claro, un montón. durante todo ese proceso. Sí, por ejemplo, hasta en lesiones graves, rotura de postoperatorio del tendón de Aquiles. Y pasa mucho porque es muy dolorosa, porque a veces la gente se siente un ruido terrible. Sí, lo escucha, nos rompemos acá el Aquiles y lo escucha el vecino. Grave. Y se ponen a hacer un ejercicio tal vez suave, tolerable, que está apto para la carga de esa persona, y están con miedo. Claro. Entonces lo psicológico se labura desde el primer día. A veces desde saber, bueno, che, me voy a recuperar y voy a estar en un momento, y después en el día a día de esto lo puedo hacer y no me voy a romper, o si tengo una molestia mientras hago el ejercicio no es grave, tengo una molestia nada más, no se me va a volver a romper el tendón por eso. Y bueno, nada, lo psicológico es muy importante desde todo momento. Bien, contento que estuvimos charlando, salieron un montón de temarios, pero bueno, vamos a tratar de seguir un orden. No, estamos dentro de lo que estamos hablando, pero bueno,
vamos siguiendo el orden y como esto si sale, perfecto, vamos divagando y saliendo sobre lo que sale un montón de temas interesantes. Yo de lo psicológico no lo tenía programado y era re interesante. Yo te disculpa por la alergia. Pasa, nada grave, estamos en primavera, estamos acá en Argentina, no, te agradezco. Ya tomé mi dosis de cafeína a la mañana, así que hasta la tarde no mando más mate. Es un tema interesante para charlar. Bien, bueno, dijimos la lesión, reposo, y entendemos que después de un reposo, o no, en el primer momento que está la lesión, yo entiendo que la inflamación es como un proceso de protección que tiene el cuerpo. No sé si estamos de acuerdo más o menos, ¿sí? Perfecto. Entonces, bueno, entendemos que hay una respuesta inflamatoria. ¿Qué hacemos con esa inflamación cuando me lesiono? ¿Es bueno inhibirla en el momento de atacarla, decir que se inflame? ¿Es una defensa del cuerpo? ¿Qué puedes aportarnos sobre este tema? Hoy en día todavía se debate, ¿sí? Porque todo lo que hablamos aparte de eso, muchas cosas que están en debate hoy en día, entre kinesiólogos, entre médicos, entre entrenadores, y esto es una cosa bastante controversial. Yo me acuerdo, que te lo dije la otra vez, un profe que me dijo sobre la inflamación, lo cito un capo el profesor, me enseñó un montonazo, le interesaba el tema y se lo propuso a un chico como tema de tesis. Si quiero investigar sobre el hielo, si me sirve para controlar la inflamación, si es buena, si no, lo investigar. No tenía un resultado muy concluyente, fue como no hay tantas diferencias. A largo plazo, la persona que se utilizó hielo en una fase aguda posterior a una rotura de un tejido o que no lo utilizó el hielo, a largo plazo tenían los mismos periodos de recuperación y llegaron a la misma etapa de volver a hacer el deporte sin ningún problema. Entonces, llegaban a la conclusión que no tiene por qué ser controlada la inflamación. La inflamación va a ocurrir igual, no es que pueda hacer que no aparezca, aparecer va a aparecer, pero el hielo la controla. O podemos decir que alivia los síntomas de inflamación. Bueno, pero esa es otra parte del uso del hielo, porque eso yo por ejemplo lo recomiendo, pero no para evitar que se inflame o para desinflamar. La inflamación va a existir independientemente de que pongas o no hielo. Sino que, por ejemplo, me dicen, muy recurrente en tendinopatías y demás, che, utilizo hielo y demás, le digo, mirá, si no tenés dolor, no lo utilicé, porque ¿para qué utilizar el hielo si no te duele? Y el tejido no le va a pasar nada porque le pongo o no le pongo hielo. Entonces le digo, ¿te duele? Colocate, ¿no te duele? No te coloques. Desde mi punto de vista, vamos a suponer, el alumno Juan Carlos entrena, hace running, labura desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde que va a hacer running. Llega a la casa, entrenó, cansado, quiere comer, ver una serie o algo, alguna noticia, cosas así. Y si se puede ahorrar el paso de ponerse hielo y no es necesario, la verdad que... Bueno, eso es lo que digo yo. A veces hacen cosas innecesarias. Vamos a hablar otro día de la elongación, que me interesa. Pero sí, no me duele. Volví a la casa y me dicen, che, yo llego religiosamente 15 minutos, me pongo hielo. Y si no te duele, no te va a cambiar nada, no te pongas hielo porque no te va a servir mucho. Acostate a mí que va a ser mejor para sí, obvio. También es el tema que vamos a charlar, la recuperación, el descanso, que a veces la subestima la gente común, así que es un tema y que se tiene mal entendida, porque a veces se cree que la recuperación es hacerte un masaje doloroso, colocarte hielo y a veces descansar, bajar la carga y acostarte a dormir. Sí, yo le digo a veces el mejor entrenamiento cuando me está cansado, para la redundancia, es un buen descanso. Perfecto, bueno, hablamos de la inflamación, entonces hablamos del hielo, que es el siguiente tema que seguimos. Entonces, bueno, vamos al polo opuesto. Dijimos hielo, ya dijimos qué caso, para qué sí, para qué no. ¿Y el calor? Y yo tampoco le daría más, por ejemplo, mucha vuelta a ese tema, porque es lo mismo, yo lo utilizo mucho como analgesia, porque me genera analgesia por otra vía de la que... Y podríamos decir que es mejor, si te pueden evitar un ibuprofeno, te pones calor y te da el mismo efecto. Sí, o sea, los prejuicios químicos. Utilizamos agentes físicos, que son como el frío y el calor, esos son agentes físicos, para aliviarme el dolor y no me tuve que meter una pastilla, digamos, para poder aliviarlo. Entonces, es como si tengo que ponerlos en una escala de cuándo utilizarlo, prefiero utilizar primero agente físico para calmarme el dolor, frío, calor, y después, si eso no me hizo efecto, bueno, yo les digo, utilicen un analgésico en casos agudos, no me puedo dormir, mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana a trabajar. Y bueno, tomátelo el ibuprofeno, porque creo que va a ser a peor que no descanse, el otro día vaya a laburar 8 horas sin dormir, bueno, a que no tomate el ibuprofeno, tomátelo, como que no. Pero tampoco me tomato los de un ibuprofeno por si me duele, que eso se escucha mucho. No, yo por si acaso me lo estoy tomando el ibu. Y pero escuchame, ¿cómo sé si me duele o no me duele si me estoy todo el día pastillado? Perfectamente. Vamos. Sí. Está bueno. Bueno, está buenísimo. Creo que esto también sirvió para desmontar algunos mitos.
Y bueno, el siguiente tema que sigue, que este está relacionado, que hablé al principio de que se entrecruzan las dos áreas, es el entrenamiento. Ya hablamos de la inflamación, el reposo, el calor, el hielo. Y bueno, hay una serie de terapias que uno que tiene que hacer. Hablamos al principio de la persona que está enyesada, que necesita hacer un ejercicio. Para vos, desde tu punto de vista, ¿el entrenamiento es la mejor terapia? Sí, y de hecho es la terapia para... Bien, no es la mejor, es la terapia. Sí, o sea, de hecho, yo a veces lo pongo medio técnico con las palabras, pero rehabilitar, es volver a habilitar a una persona para... Entiendo. En caso de un deportista, habilitarlo para el deporte que hace. A una persona que no es deportista, para su vida cotidiana. Como por ejemplo, me vienen, me dicen, ahora ya no puedo agarrar cosas de la alacena porque me duele. Me tengo que subir arriba de un banquito, lo hago con el otro brazo. Bueno, ok, rehabilitarlo para eso. ¿Y cómo lo hago? Sí, ya no estamos hablando ni siquiera de deporte, estamos hablando de una actividad totalmente común para la vida diaria. ¿Y cómo te rehabilito que hagas esto? ¿Acostado en una camilla con una máquina? No. O haciendo movimientos similares a lo que a la acción que va a pasar, ¿no es cierto? Digamos. Tal cual, volver a intentar adaptarme poquito a poquito a esa actividad, como la cosa más simple de agarrar una cosa de la alacena, o como ya sea, volver a jugar al fútbol. Pero la forma de rehabilitarte es esa, haciendo actividad física. Perfecto, entonces me quedo con la frase esa, no es la mejor terapia, es la terapia, el entrenamiento. Bien, dijimos el entrenamiento, entonces bueno, ¿qué tipo de entrenamiento? ¿Para qué? Entiendo. Dijimos, a ver, vamos a poner un ejemplo como dijimos recién, una lesión de codo en un tenista. ¿Qué tipo de entrenamiento sería el ideal para rehabilitar, como estamos diciendo a esa persona? Ok, codo tenista es normalmente una epicondilitis que se le dice. Una lesión de los tendones que están en la cara externa del antebrazo. Por ejemplo, no sé si diría más ejercicio, por ejemplo, siempre es que todo depende de cada caso. Viene un tenista amateur, entrena 3 veces por semana y los fines se juega un torneito, un partido, unos partidos con los amigos. Ok, vamos a revisar qué le pasa a esa tendinopatía. Primero, ¿cuándo le agarra? Le agarra durante está haciendo ejercicio, previo o post hacer ejercicio, le agarra cuando está en reposo, porque eso pasa mucho. Sí. El dolor es más a veces en reposo que durante la actividad. Sí, a mí me lo dicen muchos runners. No me duele cuando corro, cuando estoy en reposo, me levanto a la mañana, me duele. Ok, entonces por ejemplo, lo primero que dirían es qué ejercicios hago para. Primero, reviso el contexto de la persona. Perfecto. No es lo mismo que te lesione vos a que me lesione yo. Por tus actividades diarias, ya sea laborales, deportivas y todo, psicológicas. Son muchos factores. Entonces reviso eso. Me viene y me dice, ok, entreno 3 veces por semana y juego el finde. Ok. Y la semanita que justo agarré y un partido no pude ir porque tenía que cuidar a mi hijo, esa semana no es. Ok, entonces ¿qué hizo? Bajó una vez por semana los partidos que jugaba al tenis y no anduvo con dolores. Entonces capaz que simplemente yo no te daría un ejercicio, te diría, bajemos la carga semanal a 2 partidos, 2 entrenamientos por semana y un día de partido y vas a andar bien, por un tiempo, ¿no? Bajar la carga. Después me adapto a esa carga y vuelvo a aumentar la carga. Sería como yo le digo siempre a la gente, bajar un escalón para subir 2. Tal cual. Perfecto, se entiende O sea, de bárbaro. te diría que lo más importante siempre es poder adaptarme a lo que estoy haciendo. Sí, revisar el contexto, como decía recién, de la persona. Esa es la clave, más allá del tipo de ejercicio, el contexto de la persona. Si yo no me puedo adaptar a la actividad que estoy realizando, tengo decir algo que estamos haciendo mal. revisarla, reprogramarla, ver qué factor puedo modificar para que me adapte a hacer ese estímulo, ya sea correr, tenis o hasta cualquier actividad cotidiana, ¿no? Sí, me pasa mucho negociarlo con la persona, a ver, modificar esa actividad lo menos posible para que siga haciendo lo que le guste y no le modifique. Y que, como decís vos, al corto o mediano plazo pueda seguir haciéndolo como lo estaba haciendo. Bueno, recontra, porque pasa mucho que hasta a veces es como medio gracioso o que se utiliza como un kinesiólogo sobre un paciente, ¿no? Le quito la actividad y a ver cuándo se la vuelvo. Y ahí agarra con un villano, ese kinesiólogo Sí. y demás. Y no, al contrario, yo siempre trato de lo más que pueda hacer, que esté lo más cercano a lo que la persona quiere, lo intento. Controlando esos factores, sabiendo que puede, sabiendo que no puede. Pero por ejemplo me dice, che, yo quiero jugar al fútbol. Y tiene capaz que una lesión bastante leve en la que puede jugar, pero una vez por semana. Intentemos que juegue esa vez por semana. No se la quito y ya está, porque ahí entra lo que decíamos antes del factor psicológico.
le quito ese día por semana, aunque lo puede realizar con ciertos controles. Le hace peor porque le quito eso que a él le gusta, que es ir a jugar fútbol de por semana. Y se me deprime y después no puede volver a hacer actividad física y deja el fútbol con los amigos. Y si al final tu papel, o el mío también, es ser un mediador entre lo que la persona quiere hacer y en el estado que está ahora para que pueda llegar a hacerlo. No como cuando uno va, típico traumatólogo arcaico que te dice, ¿interesante la rodilla? No me va mal la rodilla. Sí, estoy pensando en algún caso en particular que se me ocurra. Bueno, obviamente sin dar nombre ni nada, pero atletas, ¿no? Fondistas, corredores, que a veces están con una lesión y normalmente las lesiones de fondistas, de corredores, son bastante leves, tendinopatía, alguna rotura. Sí, salvo que te atropelle un auto en la calle, no vas a tener una lesión grave corriendo, digamos. Y en estos casos, que el deporte de fondo no tiene ni factores muy graves a la hora, por ejemplo, no es un deporte de contacto. Sí, no tiene un factor externo que te modifique la mecánica, un deporte cíclico, digamos. Y tampoco es eso, es cíclico y parejo, no te vas a tener cambios de dirección y tampoco es en lo normal en demasiada intensidad, ¿no? No voy a hacer un pique recontra fuerte, sino que voy a ir a un ritmo aeróbico. Y me dicen, quiero volver a correr. Y capaz que solo se esguinzó. Y sí, capaz que no puede hacer, en este caso que me acuerdo en particular, una chica ultramaratonista que corre entre 1 a 2 horas, a veces los entrenos son. ¿Cómo no puedo hacer 15 minutos de trote? Para despejar la cabeza, para poder salir a trotar y mantenerlo aeróbico. Recontra, tengo que intentar que la persona pueda hacer poco a poco, lo más que pueda. Capaz que ese se esguinzó, lo que hablábamos antes, que me preguntaba sobre el reposo. Se esguinzó el sábado en un partido de fútbol, porque además de correr juega al fútbol esporádicamente. El sábado. Y el lunes andaba con un dolor muy leve que en la caminata no le molestaba. Probemos a ver si puede trotar. Capaz que arrancamos a trotar y a los 5 minutos dice, che, ya me molesta. Ok, hicimos 5 minutos de trote. El 5 minutos que suma. Capaz que ya con 6, con 10. Claro, y a veces, lo más normal a veces es que hasta se puede hacer más de lo que uno cree, ¿no? Pero es cuestión de probar e intentar y tampoco está mal el error. Probé, traté 5 minutos, me molestó y paré, ya está. Sí, yo le digo a la gente a veces que tiene que dejar un poco de lado, el ego de lado. A ver, yo pongo mi caso en concreto. El año pasado estuve lesionado, este año volví a correr más o menos bien, corrí una media maratón hace 2 semanas atrás, en 1 hora 11, promedio de 3:30 kilómetros. Vamos a suponer que me lesiono. Vuelvo y tengo que estar a correr 5 o 10 minutos con dolor y que veo que la persona me pasaba, que yo corría delante, ella me pasa al costado. A mí, yo con los años que llevo entrenando, me resbala, pero hay gente que no le gusta y a veces incluso en el mismo grupo de entrenamiento, si yo estaba corriendo más rápido que uno, tener que volver a un ritmo más atrás, no le gusta. Entonces a veces, bueno, hay como decíamos la parte psicológica, un poco una cura de humildad, un poco una cura de ego y decir, bueno, yo ahora estoy en este punto, listo, me replanteo este punto para volver a donde te llegué antes y si puedo volver a mejorarlo, lo mejoro. Pero sí está buenísimo esta herramienta que estás diciendo de saber cómo dosificar la carga como clave en la rehabilitación, ¿cierto? Porque, como decía antes, el factor más importante, dosificar la carga, es una rehabilitación y el que a veces menos se tiene en cuenta. Se ven otros factores que tal vez importan menos. Sí, a ver que la zapatilla, que es el masaje, que es el hielo, como estamos haciendo en la cancha, a lo mejor. Que si me hago un masaje, que si tal ejercicio y ese no es tan. A veces, y lo más normal, mientras más simple es la rehabilitación o los factores a modificar, es lo más importante. Que se pone a veces medio puntilloso en cosas que no valen la pena. O se gasta plata. Puede ser un palo acá para algún kinesiólogo que sea medio. Nah, no sé, no voy a. No es completo, pero en cualquier profesión siempre lo puede ser por error o bueno, qué sé yo. A veces uno se equivoca y trata de aprender. Pero sí, qué sé yo también otra cosa que me interesa es que no se le gasta plata a la persona. Que me dicen, me pongo una plantilla. Más allá de que yo, la verdad que ni me va ni me viene la plantilla, porque no es un factor importante a la hora de la mayoría de las lesiones. Si no es necesario y puedo hacer otras miles de cosas que son muchísimo más importantes que poner una plantilla, ¿para qué voy a hacer gastar plata a esa persona que no abunda, que son caras, poniendo otras cosas? Sí, claro, el tiempo es algo que al final no le va a aportar nada en la rehabilitación. No, va a tener que hacerse el estudio, que esperar que le hagan las plantillas, que adaptarse, porque bueno, habrá escuchado mucho vos que en el running cuando se coloca plantilla no es de un día para el otro. No. Si me llevo con una plantilla y me la coloco y salgo a correr como yo he usado, me ha dejado un ampollón al costado de la pierna que no podía ni calzar. Y al final era más el dolor del rozamiento que. Así. Sí, el grande, recontra. Bárbaro.
Bueno, seguimos hablando de nuestro entrenamiento. ¿Consideras, así de por sí, que ya bueno, con esto que estoy hablando ya está bueno, pero para dejarlo en claro, algún tipo de entrenamiento que diga, este entrenamiento es lesivo? Crofi salió del chat, mentira. Bueno, todos los amigos crofiteros. No, y aparte a mí me encanta, porque por ejemplo, al contrario, te diría por ejemplo que lo traje del CrossFit. Ha venido mucha gente con lesiones de CrossFit, normalmente de hombro, a veces tendinopatía rotuliana. Y si les gusta, ¿por qué no lo puedo hacer? Obviamente que popularmente pasa que el CrossFit, capaz que una actividad muy popular, que es grupal, en que capaz que alguien de 50 kilos y alguien de 70 kilos está levantando el mismo peso, las mismas repeticiones, no sé si todos pueden hacer lo mismo, pero mientras la actividad se adapta a la persona, lesiona. Entonces, hablando de entrenamiento, que así del principio, podemos decir que no es el lesivo de entrenamiento, sino hay que tener en consideración el principio de individualidad biológica. Eso es va por ahí, sí, es el, sencillamente como dice, individualidad biológica, no es lo mismo que puedo entrenar yo, pero que no puedo entrenar vos. Creo que lo estamos pensando alrededor de lo mismo, sobre 70 kilos, pero él mide 1,75 m y yo mido 1,83 m, entonces no va a ser la misma carga de entrenamiento que tengo, como no va a ser la misma carga de entrenamiento de doña Juana que de un Pepito que tiene contexto diferente. Pero por ejemplo, volviendo al caso del CrossFit, si le gusta la actividad, okay. Y yo tenía un muchacho lumbalgia, me acuerdo, lumbalgia le agarró un episodio agudo de lumbalgia. Me dice, ¿qué hago? Yo hago como 3 años CrossFit y lo pensé varias veces por dolores, dejarlo. Y yo, lo que te gusta, sí, adaptémoslo, vemos cómo lo puedo hacer. Me puse bien puntilloso, le dije, escúchame, decime un día de entreno. Me explicó qué ejercicio hacía. Que sentadilla con no sé qué, que viste los nombres en inglés que yo no entiendo nada. Que un deadlift, que un push-up, que no sé cuál. Sí, que decime una flexión de rodilla, una flexión de cadera, que es mucho más lo dice en sencillo. inglés, ahí en el CrossFit. Ok, listo, me dijo todo el ejercicio, le dije, bueno, ahora esas son la rutina, ahora decime cuánto peso, cuántas repes y cuánto tiempo lo haces, listo, agarremos esos factores y bajémoslos. Al principio, a una carga bastante baja, porque estaba un episodio re agudo de dolor, que sea tolerable. Me decís, capaz que solo hago la sentadilla con la barra. Ok, bueno, pero mejor eso que no hacer nada o que dejar el deporte que a vos te gusta. Adaptémoslo a lo que la persona quiere y puede. Después de la barra me voy a pasar un disquito de 5, de 10, y después sí, cuando ya la persona se recuperó y le gusta ese deporte, bueno, como decía antes, vos pesamos lo mismo, pero vos medís 10 centímetros más que yo. Capaz que yo tengo más masa muscular, más o el mismo recorrido del movimiento que voy a tener que hacer yo para hacer el movimiento. Son muchos factores, los modificamos y los adaptamos a la persona, es importantísimo. Lo más importante y sobre todo que la persona pueda hacer el deporte que le guste a esa persona. Que a veces viene esto de, no solo por decir los médicos, pero bueno, que se recomienda, che, me duele la espalda, ¿qué hago? Natación, yoga y pilates, corta. Y no, si le digo a la persona, me dicen, che, el médico me dijo que tengo que hacer o yoga, natación o pilates. ¿Y ahora qué te gusta? El fútbol. Y jugar al fútbol, le digo. Ojo, después lo complementamos con laburo de fuerza, con laburo de movilidad, lo que necesites para poder realizar el fútbol. Pero no van a hacer sesión de natación porque al mío deja natación y ya estamos al horno, porque después no es que no hace fútbol, no hace natación y estás sentado en tu casa, como te digo, no sé si deprimido, pero bueno, de mal humor porque no puedes hacer nada. Totalmente. Podríamos decir como síntesis, entonces, ¿qué deporte hago? El que te gusta y que la actividad se tiene que adaptar a vos, no a la actividad. Sí, porque si no, lo que me gusta, vos ya sabes, al menos dejo. A la larga o a la corta lo ¿Cómo te pasa que viene gente al running y no les gusta el running? Y al menos a eso también es cuestión de probar. Si la persona prueba, a lo mejor le gusta la actividad, pero si es una actividad que ya de por sí no le gusta y probó y no le gusta, pasa lo que no te gusta. Obvio, más vale. Pero quiero decir, viste que se esfuerzan así. Sí, a forzar que me guste. Voy a hacer esto porque el médico me dijo que haga running. Pero no me gusta. ¿Y qué te gusta? Ciclismo. Ese ciclismo no es running. Bueno, se ve mucho de ciclismo. Que la gente te dice, bueno, y que está perfecto y es así, en el entrenamiento de fuerza como la base de cualquier deporte. Y a lo mejor a la persona no le gusta, detesta la fuerza y meterse en un gimnasio. Bueno, vamos a empezar aunque sea como en la casa, que se levante y se para una silla para que haga una sentadilla. Y entre no hacer nada de fuerza, que se levante y se para una silla, hay un rango importante. Entonces, bueno, ir arrancando con la que la persona pueda hacer y que le guste. Y perdón que me fui de la pregunta antes, aunque la respuesta sería, ¿cuál es el ejercicio que... ¿Cómo era la pregunta? Si considerás que de por sí hay un ejercicio que sea lesivo. Ah, no, me fui a navegar. Pero bueno, estamos en eso, porque dijimos, no hay un ejercicio que sea lesivo, sino lo que es lesivo es una sobrecarga de esa dosis que le aplica el entrenamiento. Sí, tal cual. Me encanta, eso
lo escuché un montón, es un kinesiólogo español, Víctor, que si a uno le interesa y lo quiere buscar, ¿cómo que se llama? ¿Vos lo tenés? ¿Víctor? Cultura de Gym. Cultura de Fisio, en Instagram, si lo ponen así aparece. Me encanta. Él habla mucho sobre esto, sobre cómo dosificar la carga de entrenamiento, si hay un ejercicio que no lo puedes hacer, bajarle la carga, nunca dejar de hacer ese ejercicio, salvo para un caso puntual, pero muy rara vez. Y mirá, porque viene más o menos al tema, que él hace entrevistas sobre eso y le preguntan qué ejercicio le sigo, se lo han preguntado. Y te dice, por ejemplo, lo dicen por la biomecánica, ¿no? Le preguntan hacer el press plano con los codos más pegados, sí, que más ancho, y qué sé yo, y él dice, en tu semanal o en tu mensual de carga, ¿qué te debe influir más? ¿Qué hayas hecho? Press plano, con 100 kilos, toda la semana, a las repeticiones, a la serie que te tocan hacer. ¿Esa carga o te debe influir que si el ángulo del codo fue un poquito más afuera o un poquito más adentro? En lo total, lo que más influye va a ser el peso que usaste. Y va a decir, no, pero a mí me lesionó que ese día hice una mala técnica. No, ese día capaz que le pusiste 10 kilos más de lo que levantás normalmente y eso te lesionó. Sí, por culpa de que le pusiste 10 kilos más, abriste mal codo. Porque si no fue por el ciclo de carga. Entonces, porque pasa un montonazo, sobre todo acá en el gimnasio, no sé si te pasa a vos. Te preguntan, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? No me quiero lesionar. Primero, fijémonos. Y que puedas tolerar esa carga. Capaz que hay un poquito... ya sin pensarlo mucho, si vos podés tolerar una carga, y sería muy raro que haga mal el movimiento. Si más o menos lo tenés automatizado, lo tenés visto y vos podés levantar una carga que podés hacer, es raro que se te deje la técnica. Digamos que hago el gesto y lo puedo realizar, por decirte un curl de bíceps, ¿no? Pero al fin y al cabo es una flexión de codo, no tiene mucho más misterio que eso. ¿Cuánto te puede equivocar? Me preguntan, ¿lo estoy haciendo bien? Pero... La mano va más cerrada en la barra, más abierta. Fijémonos que puedo levantar el peso y después si nos queremos poner más puntilloso para elaborarlo más de una manera o de otra, lo vemos. Sí, puede ser el caso que a lo mejor seas un levantador olímpico, un futbolista, que sí que tengas que pulir esa técnica para sacar hasta el mínimo gramo que pueda levantarle a la barra. Pero la mayoría de personas que vienen a un gimnasio por salud y recreación... Con cada movimiento y tolerar la carga van a estar. Y bien. Hasta como para vos, que tal vez sos un deportista un poquito más exigente, no te va a cambiar tanto que lo haga con un gradito más de la rodilla que menos. Mientras sea un entrenamiento... controlado, como entre las cargas, a veces nos ponemos puntillos en eso, de decir, te preguntan muchas veces, che, lo hago bien o mal. A veces alguna vez se cree que porque no se lo decís, el profe no le da bola. Y no, si ve que la persona no se va a matar con el ejercicio. Está haciendo en rangos normales de movimiento y lo está tolerando, está perfecto. Yo muchas veces hasta me pasa que sobre exagero, me preguntan, ¿cómo lo está haciendo? Perfecto. Pero porque ese le da más seguridad a la persona, sí, lo entiendo, yo también. Viste que decía antes del efecto nocebo y placebo. Si yo le digo que está perfecto, se va a sentir más seguro. Sí, digamos, va a ser ahora si le decís una correctiva está preocupándose de eso. Que si, abrí la rodilla. No, está perfecto como lo está haciendo, no te está doliendo. Lo está haciendo la rep y con los pesos que programamos. Está perfecto. Mandale así. Perfecto, se entiende, espectacular. Bien, ¿qué nos queda por ahora por acá? Bueno, hablando sobre esto, que bueno, creo que por lo que estamos comentando ya se intuye la respuesta, pero bueno, hablamos mucho de dosificar carga, cómo planificar el entrenamiento. En la carrera de kinesio, ¿se ve esto? ¿Está preparado un kinesiólogo para dosificar la carga de entrenamiento? ¿Tiene una materia como tal, el kinesiólogo? Hay dos, quinto año, por lo menos la UAI donde estudié yo, en Rosario. Creo que es actividad física que se llama, y deportiva propiamente. Que se da, obvio. A veces te da fiaca, porque bueno, en mi caso era lo que más me gustaba y esperar hasta quinto año para aprender cómo dosificar un ejercicio, que aparte tenés muchas prácticas previas. Encima, por lo que estamos hablando, es algo que no es un detalle más, es algo clave. En la base, yo pondría de primero a quinto, en todos los años, una materia dedicada al ejercicio y que no pasa. Que obviamente que se dan cosas sobre ejercicio. Por ahí poniéndome a lo mejor un poco en defensa de la carrera, me pasó a mí en la mía, a lo mejor ves fundamento anatomo-fisiológico y vas viendo una serie de conceptos que cuando llegás a decir, bueno, vi el ciclo de Krebs, vi lo que es el ácido láctico, cuando veo el entrenamiento, gracias a que vi esas carreras, esas materias previas, ya puedo entender lo que me explican, porque sí, por ahí la mano, ¿no? Obvio, pero bueno, me refería como que lo pondría un poquito más. Sí, no, y no solo eso, que bueno, sí, esas dos que están en quinto son muy buenas y muy bien explicadas y demás, pero te quedas corto. ¿Qué pasa en la mayoría de carreras, en la mayoría de cosas, no? Pero si es algún factor tan importante en esta profesión como es las cargas, el entrenamiento y demás, hablaría
muchísima más bola que a otras cosas, sin ponerme tan puntillos en qué, pero es la base. Y a veces pasa que no sabemos por qué le damos tanta repe, tanto peso o por qué hacemos ese ejercicio. Entonces, sería re importante. Perfecto. Bueno, entonces por ahora dijimos el kinesiólogo que me parte de entrenamiento y ahora el entrenador. Yo como entrenador, bueno, soy profesor de educación física. En el último año de la carrera vi de manera optativa la materia opcional que era rehabilitación motora, pero podría haber elegido fútbol de alto rendimiento, podría haber elegido nutrición. Yo elegí esa porque sabía que me iba a nutrir a mí. Pero ¿qué herramientas consideras que puede tener un entrenador para ver, para diagnosticar una lesión o para prevenirla o para ayudar a rehabilitar? ¿Es un trabajo en conjunto con el kinesiólogo? ¿Qué puede hacer un entrenador para prevenir o para rehabilitar una lesión? Bueno, un profe me decía mucho que tenemos ese rango intermedio. Porque como estamos diciendo que la rehabilitación y ejercicio y ustedes son un poco los que más hacen ejercicio, Claro. que se dedican a eso básicamente, su carrera profesor de educación física, estamos ahí en un gris, en que hay cosas que las podés hacer vos tranquilamente, no tenés que ser kinesiólogo para saber cuando un alumno le está doliendo la rodilla con un entreno que hace 2 semanas, que te está pasando la carga, ¿entendés? Y capaz que ahí sabés vos más cómo dosificar una carga de lo que yo, porque capaz que yo no estoy tan metido en ese deporte como el tuyo. Claro, y al fin y al cabo el entrenador es la persona que lo ve día a día, el deportista. El kinesiólogo mejor va puntualmente, a una sesión a la semana. Entonces, a ese caso particular es que yo te diría que hasta el entrenador tiene más cosas para hacer que lo que y te da un kinesiólogo a que te rehabilite. Porque lo ve todos los días, porque sabe cómo dosificar ese ejercicio en particular al que vos te dedicás. No, ya sé. Digamos que tendría que ser un trabajo conjunto entre kinesiólogo. Eso es de que un trabajo interdisciplinario, no solo entre kine y profe de educación física. Nutricionista, psicólogo, como estamos diciendo. Físico, médico. Perfecto. Bueno, ¿qué más temas nos quedan? Bueno, ya como último apartado, vamos a hablar un poco del entrenamiento de fuerza, aeróbico, que es mi área. Y de este tema, digamos, entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar primero parte de la parte de fuerza, yo un poco del aeróbico, o vamos a ir charlando los dos. Entrenamiento de fuerza, ¿cuántos días por semana? Como antes, depende, ¿no? Sí, perfecto. Yo también tengo que decir, pero no va a aportar. El deporte, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Porque una cosa, por ejemplo, la gente que va a hacer fuerza por salud, o porque quiere aumentar su fuerza por un deporte, o si quiere hacer hipertrofia. Entonces, son un montón de factores. No te podría dar una respuesta como tampoco me da así una concisa. Depende. Yo tengo algo pensado en relación con esto y dijimos, bueno, entrenamiento de fuerza, ¿cuántas veces por semana? Entrenamiento aeróbico. En esto que estamos diciendo del depende, hay un baremo. Vamos a suponer una persona que es maratonista, pero que también obviamente tiene que hacer un trabajo complementario en el gimnasio. Y una persona amateur entre 4 días por semana, cuando digo maratón me refiero a la distancia madre que son los 42 kilómetros, iba a tener que meter un volumen importante de kilómetros. Yo lo comenzaría a decir, bueno, entre 4 o 5 días por semana entrenamiento aeróbico y 2 de entrenamiento de fuerza. Ahora vamos a irnos al lado opuesto, vamos a suponer que una persona que le interesa la hipertrofia, que le interesa competir en culturismo, aunque sea una categoría amateur de su ciudad, de su pueblo, que no va a ser profesional, pero que compite en culturismo. Y a lo mejor le diría, obviamente, vas a ir entre 4, 5, máximo 6 días por semana al gimnasio, pero te diría mínimo hacerte 2 días de trabajo aeróbico, porque así como el corredor se va a beneficiar de ese trabajo de fuerza, el que levanta pesas, si mejora su rendimiento aeróbico, lógicamente también va a estar mejorando su rendimiento en cualquier levantamiento. Entonces podemos decir en estos baremos que a lo mejor digamos, bueno, entre 2, 3 a máximo 5 días de aeróbico, entre 2, 3 a máximo 5 o 6 días de fuerza. Pero bueno, consideramos que el descanso debe ser fundamental. Sí, y por ejemplo, si nos ponemos por el lado de la rehabilitación, una persona con una lumbalgia, lo más común en la rehabilitación, y que empecemos a poco a hacer 2 o 3 veces por semana algún ejercicio de fuerza, te alcanza y te sobra. Con otras cosas para modificar, ¿no? Para calmar esa lumbalgia, pero no hace falta que te vengan todos los días rehabilitación, kinesiología para calmar el dolor. Sí, inclusive hasta puede ser contraproducente. Además, ni hablar de eso. Entonces, en esos casos de rehabilitación, 2 o 3 veces por semana, ejercicio de fuerza, constante, mantenerlo, si quiero que perduren los resultados de aliviar el dolor.
Sí, sí, como dijimos al principio, la persona que rehabilita, hay un montón de series de hábitos, de entrenamiento, de dosificación en la carga que va a poder mantener una vez que la persona esté activa y normal realizando su deporte. Bien, y nos queda el último tema para charlar, que bueno, como dije antes, también se puede intuir por lo que fuimos hablando, porque fuimos yendo y viniendo de varios temas, pero bueno, para darle un cierre a esto, vos dirías que en algún caso está contraindicado el entrenamiento, o si esta persona no puede hacer, sea de fuerza, aeróbico, decir, bueno, no puede hacerlo. No, está internado, lamento sea. Nada. Sí, todo el mundo tiene que hacer actividad física, sea el caso que sea, adaptándolo a lo que sea, siempre con un profesional que sepa cómo dosificarlo o demás, ¿no? Si son casos graves me refiero, pero todo el mundo tiene que hacer actividad física. Bien, me gustó lo que dijo, o sea, lo que esté internado en terapia intensiva. Vamos a poner un ejemplo grave. Vamos a suponer que me fui a la guerra, persona extrema y perdí un brazo. Y psicológicamente va a ser durísimo, pero puedo salir a caminar, puedo salir a trotar, salvo como diga él, una persona que está internada en terapia intensiva, podríamos decir que en cualquier caso puede hacer ejercicio y que no está contraindicado el ejercicio. Y como dijimos antes, me voy a una patología del corazón, ejercicio aeróbico, no va a poder hacer ejercicio de alta intensidad, pero supongo que va a poder salir a caminar, que va a poder andar en bicicleta, va a depender de la dosis, pero podríamos decir, viste que no hay nada concreto en lo que estamos haciendo, pero no hay ningún caso en que esté contraindicado el ejercicio, creo que no. Hay que ver la carga, pero creo que nunca estaría contraindicado el ejercicio. Pero por ejemplo, como dijiste recién que me interesó, una cardiopatía. No me decís que no es más importante, de hecho, elaborarlo. Dependiendo, ¿no? No me voy a poner nada porque tampoco sé tanto sobre ese tema. Pero ¿cómo no va a elaborar esa capacidad aeróbica, no? Como dijimos, viendo la dosis que tiene que hacer, pero el corazón es el músculo, es como al bíceps levantar un curl, el corazón es el aeróbico. De hecho, es peor que no haga nada, ¿no? Es peor, debería de hacer. Va a empeorar la patología. Sí, me pasa que adultos mayores que quieren arrancar rehabilitación o ejercicio, digamos, algo para mantenerse mejor, no con una patología específica, porque no pueden a veces realizar sus actividades cotidianas. Te hablo de adultos mayores, 70, 80 años, ¿no? Que están semi-postrados, ¿no? Que capaz que solo se levantan para comer o para hacer alguna actividad dentro de su casa, pero que no pueden ni hacer los mandados. Y dicen, obviamente, con todos los estudios necesarios y consultando al médico. Che, el médico me dijo que sí, que le va a hacer mejor. No había mucho que consultar con el médico, obviamente que te iba a hacer mejor. Estaba ahorrando el paso de la consulta ahí, que el médico te lo diga. Ojo, sí hacerte estudios previos, ver tus patologías, no digo que hay que ir al médico completamente. Pero me causa gracia esto de, sí, me dijo que le va a hacer bien. Completamente. No había chance que no le hiciera bien hacer actividad física con las contemplaciones necesarias para una persona de su edad, si tiene una patología como dijimos antes cardiovascular o circulatoria y demás, pero ¿cómo no le va a hacer? Una respuesta medio obvia. Perfecto. Bueno, con esto damos por concluido el podcast. No sé si algo más quieras aportar, a modo de cierre algo. No, pero tengo un montón de cosas más para hablar. Bien, seguimos al episodio. Creo que estamos 48 minutos, casi 50, así que... A mí se me pasó largo. Sí, la verdad que sí. ¿No tiene algún tema en particular? A mí me gustaría, qué sé yo, preguntarte cosas a vos sobre ejercicio. O algo en particular. Algo así que esté relacionado con esto, decime lo que quieras y hacer un cierre. Algo así más general, ya no tanto específico. Por ejemplo, sí, capaz que nos extendemos un poquito más, pero no sé si hay problema. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar un cierre a este y cualquier cosa y nos queda lo grabamos por otro podcast. Bueno, Facu, un placer, la verdad que yo lo pasé bien, no sé cómo lo pasaste vos, estuvo entretenido. Y quiero que se repita de hacer. Si se da y podemos encontrar el espacio, semanalmente estaría buenísimo. Me gustaría que si les interesa un tema, algo en particular, que lo comenten, que nos dejen un mensaje. Che, me pasó tal cosa y quiero saber qué hacer. Sí, estamos acá en YouTube, grabamos así en la caja de comentarios. Porque me encanta poder charlar con la gente, ida y vuelta, me resulta divertísimo, me entretiene. Bueno, gracias a todos.